El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alup, declaró lo siguiente: si hay elecciones presidenciales, podría ser candidato. El presidente del Parlamento indicó que podría medirse en elecciones primarias de la MUD para ser candidato presidencial y consideró que el TSJ busca quebrar la autonomía de la Asamblea Nacional refutando las decisiones tomadas en las sesiones. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, señaló que después de ejecutarse el referendo revocatorio se podría postular como candidato presidencial. Planteó que una vez que sea elegido por el proceso de primarias de la Mesa de la Unidad Democrática estaría dispuesto a llegar a Miraflores. Si en la oposición hay elecciones y soy el candidato presidencial y resulto electo, pues seré el presidente, agregó Ramos Alup durante una entrevista a Notiminuto. El también diputado de la MUD se refirió a las discrepancias entre el TSJ y el Parlamento y destacó que la estrategia del tribunal se basa en quebrar a la Asamblea Nacional refutando las decisiones de los debates. Todo empezó el 6 de diciembre, no tengo ninguna duda en decir que fue una estrategia preparada por el gobierno, enfatizó, y considera que esa situación se promovió desde que se designaron los magistrados del TSJ, se hacen mayoría los magistrados express. Asimismo, agregó que no le extrañan las sentencias aplicadas por el TSJ para mantener el gobierno de Maduro. Agregó que la MUD confía en una salida electoral constitucional y pacífica de lo que consideró como una dictadura. Con respecto al posible diálogo entre la oposición y el Ejecutivo Nacional, señaló que si se realiza el encuentro debe ser abierto a la audiencia y con la presencia de mediadores internacionales. Ramos Alup asume posiciones en política contraria al gobierno, es decir, en asumir una posición como estrategia para contrarrestar lo que el gobierno trate de hacer, para contrarrestar también a la Asamblea Nacional misma, para evitar toda sentencia anulatoria y jurídica y estrategia de la cúpula de poder que busque desequilibrar el ya de por sí desequilibrado estándar de poderes o balance de poderes en Venezuela, y a su vez también tener en cuenta la situación del diálogo que podría, o en la cual Ramos Salud podría ser un catalizador y representante importante para que las condiciones de la oposición se hagan valer y no tener que concederle tanto al gobierno gracias a la posición radical que caracteriza a Ramos Salud para hacer política. Ahora, ese Ramos Salud que enfrenta los escenarios de esa manera como acabo de argumentar, puede llegar a ser presidente o por lo menos candidato presidencial. Claramente las divisiones internas dentro de la oposición son notorias y a pesar de que hay fragmentación porque las agendas son un poco desiguales, algunos planean o plantean el referendo revocatorio, otros no plantean ese escenario sino un gobierno de transición, otros plantean una asamblea nacional constituyente, aunque la mayoría de la coalición está integrada y arropada bajo la figura del revocatorio. Hay quienes plantean diversas agendas para imponer a sus candidatos, para que se vaya más allá con una alternativa diferente a la que implicaría un Leopoldo López o un Mesías dentro de la oposición. Un candidato diferente, que al parecer hasta ahora no se vislumbra, y esa figura del Mesías o esa figura de alguna manera mesiánica o heroica dentro de la oposición para tratar de salvar a Venezuela, por así decirlo, se transfigura en Leopoldo López, quien ya ha sido un mártir y es un mártir. Y esa fue la estrategia política, hacerlo un mártir, convertirlo en un mártir, para que de alguna manera sea indultado, llegue a ser indultado si la actual oposición llegase al gobierno, llegase a ser gobierno. Ahora, un Henry Ramos Alup en la presidencia de la República implicaría un hombre fuerte con convicciones que de alguna manera harían que los estamentos de poder se basen en la reestructuración total, en reestructurar el gobierno y reestructurar el sistema político venezolano. Y una reestructuración del sistema político venezolano implica una serie de reformas sistémicas a la coyuntura actual. Y para ello se requiere de un capital político que Henry Ramos Alup está dispuesto a ganar si cuenta con el apoyo del partido, si cuenta con una estrategia clave que podría basarse en un gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición y la aplicación de reformas sistémicas en lo fiscal, en lo económico y en lo financiero. Inicialmente ya habrá reformas políticas luego, pero eso representaría Ramos Alup dentro del gobierno o como un posible presidente o incluso como candidato a la presidencia
significaría una campaña política intensa en la que la agenda y visión del país podría hacer que él mismo se venda con una serie de prebendas políticas, que es característico de todo político en campaña. Podría ser que él mismo se venda como un líder de la transición con una agenda país, como el líder del proceso de transición del gobierno actual a un gobierno presidido por quienes hoy son oposición, con una agenda país que podría cumplirse, claro, con mucho sacrificio, y ese sacrificio implica reestructurar el sistema político con un gobierno de unidad nacional, reformas de ajuste, reformas fiscales, reformas que implicarían austeridad y endeudamiento de Venezuela con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, pero una serie de reformas sistémicas en índole fiscal, de índole económica, a través del financiamiento externo, para que haya un hombre fuerte dentro de un posible y eventual nuevo gobierno, con una transición que haga que Venezuela, tras elecciones presidenciales, si Maduro es revocado antes del 10 de enero de 2017, implicaría a un Ramos Salud que asumiría legalmente como presidente temporal durante 30 días, mientras en ese periodo se convoca elecciones si Maduro es revocado antes del 10 de enero de 2017. Recordemos que si el gobierno actual es revocado antes del 10 de enero del año 2017, en 30 días se debería convocar elecciones o debería haber nuevas elecciones presidenciales. Pero ese vacío de poder dejado en esos 30 días en el gobierno, en el poder ejecutivo, sería asumido y debe ser asumido, según lo dicta la Constitución, por el presidente de la Asamblea Nacional, quien es, como todos sabemos, Henry Ramos Alup. Ya luego podría ser un candidato tras un proceso previo de primarias en el que las fisuras dentro de la oposición podrían, de alguna manera, agrietarse un poco más, aunque eso implique de alguna manera la posibilidad de existencia de candidatos a la presidencia de Venezuela tras un eventual revocatorio y una eventual salida del gobierno, como Henry Ramos Alup, Leopoldo López, los progresistas Henry Falcón, gobernador del estado de Lara, y el gobernador de Miranda e impulsor del revocatorio Enrique Capriles Radonsky, los cuatro posibles candidatos que suenan hasta ahora: Leopoldo López, Ramos Alup, Henry Falcón, también Enrique Capriles Radonsky, posiblemente a un Antonio Ledesma o a una María Corina Machado, pero las primeras cuatro figuras, en especial Leopoldo López y Ramos Alup, suenan como los pesos pesados o los más fuertes dentro de una eventual transición, y quienes se vislumbran como los más aptos, por lo menos sobre el papel, para ser candidatos presidenciales y llegar a la presidencia del país, e incluso dándose un escenario de una posible fórmula presidencial entre Ramos Alup y Leopoldo López. Ramos Alup como presidente y Leopoldo López como vicepresidente, o incluso a la inversa. Pero esos son los escenarios que se vaticinan en caso de que Henry Ramos Alup llegue a ser candidato presidencial de Venezuela, y todo esto lo determinará un punto de inflexión clave en la actual coyuntura política y económica del país: el referendo revocatorio. Así están las cosas en Venezuela.